¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Con Juan Graboy, buenas noches. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañero? Bueno, tercer candidato hermano a las elecciones de Fuerza Patria para octubre, pero hoy el tema, empecemos por lo que está pasando y una primera mirada. Digo, no hay nada más que audios, sino que hay un allanamiento a la madrugada de uno de los empresarios y lo encuentran con sobres con plata en el auto yéndose con el pasaporte. Van del hermano y encuentran la caja de seguridad abierta, gomitas en el piso, como que el tipo se fue con la guita. Mira, yo vengo viendo un patrón. Hay como un caché, Karina, caché. Hay como un tarifario, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que era el mundo de los cripto bro, $50.000 para la foto, 200.000 para el tweet, medio palo para la estafa. Que eso es la gran novedad de la causa Libera, es que Novelli, que es un gran periodista que trabaja con vos, Ari, descubrió que estaba con Españolo al menos 2 veces en el mismo momento con el señor presidente, 2 veces, ¿eh? ¿Qué tiene que ver Novelli con Españolo? Raro. Plata. Que Novelli fue el que recibió la plata en su billetera virtual. Esto es laburo de Tayano, obviamente de la querella nuestra también, de la otra querella que hay también. La tiene en su billetera, ¿ok? Entonces, lo gracioso es que son 507.000 la transferencia. ¿Por qué los 7.000? La comisión que cobra el intermediario. Claro. O sea, son tan ratas que hasta... Claro. Entonces, hay un patrón donde, desde luego, cuando vos decís Karina Valijera, ¿Valijera de quién? Valijera del presidente. Por eso yo sostengo, le voy a decir, le guste a quien le guste, que el presidente está en una situación de inhabilidad moral para ejercer el cargo. Es decir, el juicio político debería ser una obviedad en este momento.
hay estafas a cielo abierto. La de Libra es evidente. Ahora, con esto de Españolo, yo la verdad que no sé si van a lograr como con Cuadra, que es, viste, en estas peleas intermafiosas, tenerlo amenazado para que el tipo no hable. Pero si el tipo cuenta lo que dijo en los audios, no sé. Yo no sé, viste, el otro día decía... Ahora tienen los teléfonos. Yo viví el 2001. Y yo no sé si esta gente se va en helicóptero o se va en patrullero. Veo muy difícil que un gobierno con este nivel de corrupción abierta, directamente a las más altas esferas de poder, porque en todo organismo, el ANDIS es un organismo que yo he estudiado, es un organismo complejo. Compra remedios, da prestaciones, y en todo organismo complejo hay situaciones irregulares, siempre. Creo que con los avances de la inteligencia artificial, de la tecnología, puede dar mayores niveles de trazabilidad. Pero acá estamos hablando de una vinculación directa entre el titular del organismo, que además de ser un sinvergüenza, es un mal tipo, porque es el tipo que le dijo a la mamá de Ian Moche que el problema de Ian Moche no era un problema del Estado. No hay que olvidarse del UONC, que es el jefe de él, porque si sacaron a uno deberían sacar al jefe también. Digo, ya hay demasiado. Y a esto se le suma otro elemento, dos elementos muy graves, vinculados al narcotráfico. Que el fentanilo entre a la Argentina a circulación ilegal, como una droga de consumo de la sociedad, es lo más grave que nos puede pasar. Porque es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos de los sectores populares. ¿Y por qué decís que eso va a ocurrir? Lo que ocurrió es otra cosa, la contaminación del... Sí, pero se encontraron ampollas tiradas por ahí. Entonces, si se encontraron ampollas tiradas por ahí, capaz que circuló por otro lado. Entonces digo, vos escuchás fentanilo, asústate. Porque ahí te arruinan a una generación fuerte, ¿eh? Es 100 veces más poderoso que cualquier opiáceo. Entonces, eso, digo, hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo en la mira. Y Esper, que pareciera ser que es el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. Aparte es un tipo que, también de manera absolutamente abierta, está asociado a Fred Machado, que es el narco más importante de la Argentina, que vos sabés está con domiciliaria, yo hice un pequeño cálculo, está con domiciliaria en Viedma. El pedido de extradición de él es del año 2022, el mismo año de la condena de Cristina, con pocos meses de diferencia. El dictamen del procurador ante la Corte, porque cuando vos tenés una extradición, no hay segunda o tercera instancia, lo que hay es va directo a la Corte. El procurador tiene que hacer un dictamen y después la Corte tiene que extraditarlo. Está hace 872 días en la Corte. ¿Sabes cuántos días tardó la Corte en confirmar la condena de Cristina después de que el procurador hizo su dictamen? 44. Hay como, viste, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? El tiempo se dilata o se contrae. ¿Qué más puede pasar? Porque vos no estás diciendo son amigos de los de la Corte. Hay alguien que con más poder que lo ayuda a... Pero a ver, acá hay una pelea mafiosa jorobada. El primo de Machado, no me acuerdo el nombre ahora. Tengo tantos nombres que se me confunde. El primo de Machado tiene una concesión minera. También la tenían en Guatemala. Hay una cuestión vinculada a la minería y el blanqueo de guita del narcotráfico. Puso una bolsa, salió en una foto, no sé si la viste, que decía Spert 08 y la puso en internet. La vi, sí. ¿Qué te están diciendo ahí? El señor 8, Spert, servicios, guita que viene, guita que va. El señor 8 de la CIDE. Exactamente, es un amigo de la casa, ¿no? De la casa, un amigo mío en particular, que me tiene un poquito de bronca, se llama Kravitz. Que siempre voy a afirmar que es un tipo que tiene una teoría de que hay que liberar los barrios de las organizaciones populares para que entren otro tipo de organizaciones. Entonces, y esto está también vinculado, digo, porque todo tiene que ver con todo, a una situación geopolítica. Por eso Tajani es un gran candidato, debe ser el tipo que más sabe de geopolítica de la Argentina y tal vez de Latinoamérica. En la que, no sé si viste que hubo un despliegue de buques militares, no solamente en Venezuela, también en Haití, en El Salvador, con México, Colombia, con la excusa de la droga. Entonces, hay todo un entramado acá, donde vos tenés los problemas de la cotidianeidad, del daño que le están haciendo a las puntas de la fragilidad, como decía el Papa Francisco, que son
los ancianos, vamos a incluir a las personas con discapacidad, mirá la fragilidad, la vulnerabilidad, y los niños, a los que le han encanutado la comida, a los pibes. Yo estuve hace 4 o 5 días con Ofelia en una escuela de José León Suárez. Había unos 60 pibes que eran simpatizantes de Milei, ya no lo son. Y no lo son por una razón muy concreta, ¿eh? No es por la batalla de ideas, es porque esos pibes tenían algo que llamaba una beca Progresar, que les permitía seguir en la escuela. Y un montón de sus compañeros ya no van más a la escuela porque esa beca o se la sacaron o la redujeron a 1/3 de su valor real. Entonces no pueden comprar los útiles, no pueden comprar la comida, no pueden pagar la SUBE. Entonces están expulsando de la escuela secundaria, ni que hablar de las universidades, ¿no?, a los sectores más vulnerados que están buscando una forma de movilidad social ascendente a través de la educación, que fue el fuerte de nuestro país. Entonces eso es todo un conjunto de cosas. El hecho ocurrió, forma parte de un accionar sistemático, claramente, pero además alguien le está soltando la mano. A mí me llama la atención que haya comunicadores que no trabajan para Milei, trabajan para el establishment, y que encubrieron lo del caso Libra, encubrieron lo de la comida que se pudría, lo de los remedios, y ahora dijeron, no, esto es demasiado para mí. Bueno, hay una guerra intermafiosa. Hay un gran grupo de medios, ¿no?, el grupo Clarín, que tiene una cuestión de la fusión Telefónica-Telecom, que pareciera ser que desde alguno de los mandantes de Milei no gusta tanto. Entonces, hay disputas, incluso hay disputas que son a cielo abierto al interior del gobierno. Por eso, mirá, cuando... ¿Los habrá filtrado Macri los audios? Y Macri es un calabrés, ¿viste? Las prácticas mafiosas del macrismo no se terminan. Un sector del gobierno dice eso. Puede ser. Pasa que Macri se lleva bien con Villarroel. Y Villarroel es, vos hablás de juicio político, bueno... Sí. Tienen que ir los dos al juicio político. ¿Por qué? Tienen que ir los dos al juicio político. Porque no tiene ninguna legitimidad. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad, porque es una persona que no cuenta, digamos, su legitimidad es similar a la que tenían los que estaban abajo de la Rúa, cuando cae de la Rúa. Creo que Puerta era el que venía después en la línea sucesoria. Digamos, es un régimen que ha perdido legitimidad. Entonces, desde luego ahí hay un riesgo. Por eso habrá laburado para mantener toda la distancia que pudiera. Y ella empezó de cerquita, del principio. Mira, ¿te acordás que yo tuve esa entrevista muy larga con Milei en el programa de Fontevecchia? Sí. Entonces, cuando él asumió, él había dicho que no iba a joder con la comida. Entonces, cuando empezó el quilombo de la comida, yo lo llamé. Y fíjate esto, porque te estás metiendo con la comida, dijiste que no te ibas a meter con la comida. Digo, y mira que a vos la que te está cavando el foso no es ni Cristina, ni es Villarroel. Villarroel tiene una ambición desde el primer día de llegar de esa forma a la presidencia, que desde mi punto de vista es una forma espuria de llegar a la presidencia. No es una forma, aunque formalmente, desde el punto de vista formal, pueda ser legal, no es legítima. Hay una ilegitimidad. Entonces ahí, por eso estas elecciones son importantes, ¿no? Porque en el caso de que haya algún tipo de asamblea constituyente, algún tipo de, cuestión de acefalía, juicio político, hay que ser no es un problema de inteligencia. No hay que ser funcional a que la amigota de Astiz, por decir poco, termine agarrando la manija en un contexto como este. Entonces, bueno, es una situación delicada. Uno se imagina un gabinete de generales, en serio, no lo digo por exagerar, ¿no? Sí, yo creo que por lo que a mí me cuentan, un tipo que sabe mucho también es Tayana, conoce el ejército, las Fuerzas Armadas, al dedillo. Los militares ya aprendieron la lección. Claro. No se quieren meter. Y los policías la están aprendiendo cada vez más, ¿eh? Porque cuando hablas después de los quilombos y vos ves a un pibe de 23 años del Chaco, a un gendarme, ¿sabes cuánto gana un gendarme? 750 lucas. Quiere volver a su casa, no le quiere pegar a los viejos. Está cansado de que degraden su función, que es cuidar las fronteras del país, andar reprimiendo personas con discapacidad. Claro. Si vos ves las imágenes de las marchas de discapacidad... Ese es otro papel que va a haber que ver, ¿no? Sí. Porque le han pegado a los jubilados, le han pegado a personas con discapacidad, y son nuestras fuerzas de seguridad. Uno debe decir así, son nuestras fuerzas de seguridad. Desde luego.
Y son nuestras Fuerzas Armadas también, O sea que yo he vivido en barrios humildes y la delincuencia del humilde la cifra más que los demás. ¿Viste? Yo, desde que vivo bien, no tengo más problemas de seguridad. Cuando viví en la villa tuve muchos problemas. Entonces, la policía me defendía si había un quilombo. Es así. Y la policía llegó, lo llevaron, entre las cosas que han modificado es esa policía que se comportó de esa manera generalizada. Siempre hubo uniformados, jodidos, qué sé yo. Sí, y siempre hubo connivencia entre la policía, el delito y el narcotráfico. Pero lo que está pasando ahora es un cambio cualitativo. Claro. Es un cambio cualitativo. Entonces, vos decís, bueno, la obediencia de vida no existe, muchachos. Si ustedes pegan, si ustedes lastiman, claro, esta gente miente, roba, gobierna y se va. Sí. Se toma un helicóptero. Vos viste que el verdadero triángulo de hierro, que es Caputo, Sturzenegger, Bullrich, se van reciclando. Bueno, eso te iba a decir, porque uno dice muy fácil, bueno, los Milei caen en una anécdota, unos lumpenes, qué sé yo. Sin embargo, en el gobierno hay una parte del establishment, digo, Caputo, Sturzenegger, Bullrich son el establishment Totalmente. histórico de Argentina. Ese es el triángulo de hierro. El otro es un triángulo, vamos a decir, de neón. Es el mascarón de prueba. No le importa a nadie. No le importa a nadie lo que el futuro de Milei, el de Karim, no le importa a nadie. Lo que vos ves recurrentemente de la Rúa, bueno, hay un pasado con los milicos también, pero de la Rúa, Macri, Milei, este triángulo, Sturzenegger, claro, Caputo y la señora Bullrich. Las armas, las finanzas y el saqueo de los recursos naturales. Entonces ahí es un poco donde hay que poner la mirada, porque este régimen ilegítimo, desde mi punto de vista, va a terminar. De una manera o de otra va a terminar. Ojalá sea por los votos en el 2027, porque es lo que corresponde, pues es muy triste para un país no poder completar los periodos constitucionales. Yo veo una situación muy crítica, pero es lo que yo percibo, no es lo que yo deseo. Considero que el juicio político, hay condiciones para hacer el juicio político, pero si uno diría que es lo ideal, bueno, frenarlos, como se está haciendo, se pudo hacer, por ejemplo, con el tema de discapacidad, no con el tema de jubilaciones, es un problema. Después de este fin de semana le va a costar más juntar votos. Le va a costar más. La tarifa sube. Para los vendidos la tarifa sube. Claro. Porque así funciona la lógica extorsiva, ¿no? Ese es otro problema. Se ha generalizado algo que en algún momento fue una excepción, qué sé yo, y que hoy el toma y daca de dinero en el Congreso. Y bueno, le inventó Bullrich con la Banelco, ¿te acordás? Cuando fue la reforma laboral. Claro. Ella sabe cómo manejar eso. Es el garrote y la zanahoria. Ahora, yo no sé si leíste la excelente nota de Raúl Colman en página 12, que dice que el que desarmó el sistema de control en la agencia de discapacidad fue Sturzenegger. Pero, a ver, te voy a dar otro dato vinculado al fentanilo. El que desarmó la MAT, que es la que controla que esas cosas no pasan, acá hubo una masacre, ¿eh? Comparable con la de Cromañón. Más de 100 personas. Comparable con la de Cromañón. Sí. Que se llevó puesto al jefe, lo desreguló también al jefe de gobierno. Entonces, acá una negligencia criminal, vamos a decir, por decir poco, porque hubo información previa de que está totalmente probado, de que ese lote estaba dañado, digamos, ¿no? Entonces, Sturzenegger, el desregulador, ¿para qué desregula? ¿Cuál es el sentido de la desregulación? ¿Para qué desregula? Y para que avancen determinados poderes. Me contó un capo de una gran alimenticia que a ellos le quitó un montón de exigencias que tenían con los alimentos multiprocesados, que le hacían subir mucho los costos para cuidar la salud de la población. Y que él se las sacó esas exigencias, con lo cual le bajaron los costos y a nosotros nos jode la salud. Mirá, fíjate que a ellos le bajan los costos. Puede ser que bajen un poco los precios. Y uno dice, mira qué bien, bajan los precios de tal producto. Pero estás externalizando el costo, porque después, cuando te revientan la salud, y los remedios valen plata, ¿viste? Tu vida vale plata. ¿Cómo el Stalin apoyó un gobierno así, Juan? Que... Porque ¿sabés qué pienso yo? Yo ahora pienso, los miro, ¿no? Los peronistas, y bueno, ¿qué van a hacer? ¿Tienen un plan? ¿Cómo gobernarían? ¿Qué sé yo? Todavía no está muy claro porque además es diverso el equipo, ¿no? Sí. Se han unido acá, pero hay diversas ideas. Después hay que llevarlo a cabo, después hay que sostenerte, después... Y también muchos van a mirar. Mirá, Cristina lo desafió, mirá dónde está Cristina. Sí, claro. Por eso a veces cuando se plantea, y creo que esto es muy importante, porque lo he escuchado incluso de gente muy de riñón de Cristina. Che, es la campaña, hay que hablar de los problemas de la gente. Sí, hay que hablar de los problemas de la gente. Cristina es un problema de la gente. Porque un militante político no puede disociar el problema de los alimentos, los medicamentos, los jubilados o las personas con discapacidad
con la persecución política. A ver, cuando yo tenía un rol en el movimiento social, y bueno, ahí era otra cosa, porque era la pelea directa por las reivindicaciones de los compañeros. Claro. Ahora que tengo otro rol, y me toca explicar cuáles son la relación entre el precio de los alimentos, o la adulteración de los medicamentos, o las criptoestafas, o la situación de los jubilados, o la situación del progresar con la política, no puedo obviar de que acá hubo en 44 días una definición que no tuvo ningún otro sentido que una proscripción política, lo que establece la ilegitimidad de un régimen, como ha pasado en muchos lugares del mundo, y particularmente en este país, es parte de la historia de la ofensiva gorila contra el peronismo, que no es específicamente por una ideología, no, es por la defensa de determinados intereses, claro, los del pueblo y los de la patria como un todo. Ahora, hay que sentarse en el sillón de Rivadavia la próxima vez a intentar hacer algo parecido a lo que hizo Cristina, mirándola a ella y decir, uy, me van a querer matar, me van a meter preso, me van a arruinar la vida a mi hija. Bueno, digo porque viste que la vida sigue, ¿no? Es como cuando se muere la gente, bueno, mañana salimos, vamos a laburar. Sí. La democracia sigue, sí. Y Cristina está presa. Esto es así. Y te voy a hacer como si no tuviera nada que ver, ¿no? Sí. Como si no pudiera olvidarse. Exactamente. Eso es lo que, esa es la trampa en la que no hay que caer. Yo tengo 20 temas para hablar, sí, fuertes, sobre las cagadas tremendas que está haciendo Milei y el daño que hacen a la sociedad. Sí. Y tengo 20 propuestas fuertes para hacer, de vivienda, de trabajo, incluso de... Venía hablando con Santi Siri, que es un mundo del mundo de la informática, de la utilización del venteo. ¿Viste el venteo que hay de el gas y el petróleo, sí, excedente? La utilización de eso para la creación de reservas a partir de las criptomonedas legales, la regulación de eso. Ahora, yo no puedo dejar de decir, miren muchachos, todas estas cosas a favor del pueblo no se pueden hacer si no hay autoridad política. Y si la autoridad política está permanentemente en jaque por una mafia integrada, entre otros, por el Poder Judicial, tenemos un problema. Entonces... Y la cuestión del coraje no es pequeña, y por eso insisto con el tema de Tayana, porque, qué sé yo, esta idea de que es de baja intensidad, que escuchan alguna... Tayana estuvo 7 años preso, loco, ¿eh? ¿Cómo? 7 años preso estuvo Tayana. Se jugó la vida. Él se jugó la vida. Te puedo asegurar que hay algunos que tenemos una personalidad más, qué sé yo, expansiva. Vos, yo, ¿no? Y hay otros que calladitos, pero se la bancan también. Ese es el caso de Tayana, es el caso de Itay, compañero. No, y además hay un punto, porque yo escucho en la tele ahora, bueno, ¿ustedes qué pueden decir? Ustedes son chorros. Bueno, la verdad que yo sepa, Tayana no es chorro, Itay no es chorro, vos no sos chorro, Axel no son chorros, yo no soy chorro, ¿no? O sea, le pusieron la etiqueta, porque la idea es decir, bueno, el peronismo es chorro, ustedes no pueden hablar de nada porque están preparando que se va entre otros, no los chorros. Me parece que hay que militar y hay que pelearla más que nunca, hay que ponerla a veces, no, nosotros somos los que laburamos. Pero desde luego, y además, las realizaciones efectivas. De los periodos donde hubo buenos gobiernos, como el de Cristina, claro, que van desde la beca Progresar y las computadoras para los pibes, viste que se reían de esas cosas. O se reían de que una mamá tenga una cunita, que era un proyecto copiado de Finlandia, no de Burkina Faso. Claro. Donde se hacían satélites y reactores nucleares, es decir, la tecnología de vanguardia, la defensa de los recursos naturales y la defensa del pueblo. Y esos son cientos de realizaciones efectivas que nosotros podemos recuperar en el marco de tener la comprensión de que eso no se puede hacer sin coraje y autoridad política. Por eso lo que hacen con Cristina no es para joderla a ella, es para disciplinar a los demás. Esto es lo que vos decís, es para disciplinar a los demás. Por eso también la cuestión, le guste a ella más o no le guste, porque yo sé que por ahí a ella no le gusta tanto eso, yo creo que cualquier tipo o cualquier mujer que quiera ser presidente de este país tiene que mirar una cámara y decir, decreto número 1, o si querés, el decreto número 1 es para los jubilados y las personas con discapacidad. El 2, indulto a Cristina. Porque un problema político se resuelve con una decisión política. Esa es la visión que yo tengo del tema. También es cierto que, planteando este problema serio, que es un problema de la gente, no es un problema de Cristina, es un problema de la patria, no es un problema de Cristina, también es un buen momento para debatir lo que vos decís. ¿Cuál es el programa de gobierno que vamos a llevar adelante? Que fue uno de los grandes déficits que nos hicieron daño en el anterior gobierno, el del Frente de Todos. Que yo creo que no hay que hacerse el boludo y pensar que con un rebranding, cambiando un poquito los colores, el logo... Como hicieron ahora. Por eso me parece que está bien. Por ahí hay gente que sabe más que yo de ese tema, no voy a criticar, pero
Yo creo que hay que tomar las lecciones del pasado, porque el problema no es equivocarse, el problema es persistir en el error. Y la principal lección del pasado es que a veces decía, se quebró el contrato electoral. No había contrato electoral. El contrato electoral es un programa político. Una de las cosas que yo quiero plantear en el Congreso es que tiene que haber una comisión interpartidaria para formular un plan quinquenal. Quinquenal no solamente por el recuerdo de los planes quinquenales de Perón, o por lo que se realiza en China, sino porque es un año más de lo que dura una presidencia. O sea, que lo tenga que seguir el próximo presidente. Yo creo que eso se puede hacer, que hay condiciones de hacerlo, con temas que son vinculados a la protección de los recursos naturales, a cuestiones geoestratégicas, a cuestiones de un mínimo de dignidad para cada ser humano que viva en este maravilloso país. Creo que eso se puede acordar y que se puede armar una planificación para el futuro gobierno, sea de quien sea, ojalá que sea un gobierno nacional, popular, humanista, latinoamericanista, que ponga la dignidad del ser humano como factor fundamental y eje de gravitación de todas las políticas sociales. Creo que lo vamos a lograr. Y creo que ahora estamos, desde luego, no es que las contradicciones se resolvieron porque se resolvió en una lista, yo en eso no voy a engañar a nada. Pero la síntesis, que todavía estamos lejos de eso, la síntesis se logran poniendo las contradicciones sobre la mesa. Y tratando de buscar la esencia de las contradicciones, porque la dialéctica básica, esto me lo enseñó Francisco, vos frente a un conflicto, ¿no? Nosotros tenemos un quilombo, hay dos formas que no van. Una es cagarnos a piñas, odiarnos, putearnos. La otra es hacernos lo boludo, decir, no, che, está todo bien, no pasa nada. Sentamos a tomarnos mate y miramos la cámara, sonreímos, no hacemos lo boludo. Hay que atravesar el conflicto, hay que sufrirlo, hay que procesarlo. Y en ese proceso, desde luego, las contradicciones pueden generar una síntesis. Eso es un poco nuestra apuesta, ¿no? Buscar una síntesis sin negar que existen contradicciones y entendiendo que esas contradicciones pueden saldarse y que tenemos 2 años para hacer eso. Ojalá que tengamos 2 años para hacer eso. Mientras defendemos a nuestro pueblo, mientras evaluamos con inteligencia y con ética la viabilidad y la correspondencia del juicio político que yo creo que corresponde, tenemos tiempo para hacer esta tarea dentro de nuestro movimiento, pero ojalá también ampliada a otros sectores de la política, porque hay cosas que tienen que tener acuerdos que superen al Movimiento Nacional Popular. ¿Qué vamos a hacer con el litio? Eso tiene que ser un acuerdo interprovincial, porque las provincias mineras, litíferas, que tienen hidrocarburos, bueno, tienen facultades sobre esos recursos. Yo me quedé con la impresión después de este año y medio, te lo digo a ver si lo compartís o disentís, que echarle la culpa solo a Milei de lo que pasó. Digo, Milei un día fue a hacer el Pacto de Mayo y 18 gobernadores le firmaron que iba a bajar el gasto al 25%. El 25% es bajar las jubilaciones a la mitad. Legisladores le votaron el decreto 7030, la ley bases, en enorme mayoría. Grandes empresarios del país lo bancaron. Algunos sindicalistas, no todos, algunos sindicalistas. Entonces, yo lo que veo es un problema dirigencial importante. Mira, cuando no hay un proyecto nacional, pasan estas cosas. Es la dispersión en tribus, ¿no? Yo no termino de ver si la mejor forma de abordarlo es reputearlos o buscar una forma de que la autoridad ordenadora no sea un sinvergüenza como Milei, sino otra, una nueva autoridad ordenadora. Creo que ese camino es más inteligente. El que me sale naturalmente es el otro, digamos, ¿no? Y el problema es la balcanización. Es decir, que parece que algunos quieren que en la Argentina sean 24 estados independientes. Claro. Por esa razón, y no quiero entrar en cosas del pasado, pero por esa razón, a nosotros no nos gustan los desdoblamientos. Ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en Córdoba, ni en ningún lado. Porque generan una cosa de, aunque sean buenos desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista electoral. Bueno, claramente ahora va a servir para desestabilizar el mercado y que en octubre haya más posibilidad de ganar. Sí, desde luego. Está claro. O sea, hay gente que tiene una perspectiva táctica muy superior a la mía, que soy un outsider de las cuestiones más electoralistas. Pero tengo una perspectiva estratégica, y es que en algún momento hay que decir, bueno, basta de tacticismo, nosotros somos un país, uno solo. Y no puede haber país sin proyecto nacional. Ya te diría, no puede haber Argentina sin proyecto latinoamericanista. Imagínate si hay proyectos que son neuquenistas, cordobesistas, ciudad de Buenos Airesistas. Tenemos un problema estratégico ahí. Bueno, ojalá que los movimientos tácticos funcionen, pero ojalá también que podamos resolver el problema estratégico.
no estamos en un momento de síntesis. Entonces los temas estratégicos se resuelven cuando hay síntesis. Tal vez este proceso nos permita... No hay síntesis porque no hay un liderazgo todavía. Bueno, hay un problema de que cuando vos tenés un tablero de ajedrez, jugás un partido de ajedrez. Ahora, si viene uno que no está jugando y te saca la reina, tenés un problema. Entonces, acá rompieron las reglas del juego. Entonces, primero hay que, un poco, voy a decirte algo medio de rosista, restauración de las leyes. O sea, es un poco conservadurismo popular, como decían antes, restauración de las leyes, regla del juego. Tenemos una constitución. El presidente no puede hacer lo que se le canta a las pelotas. Hay algo llamado Constitución Nacional, que es el pacto constitutivo de la República Argentina. Y se han violado derechos y garantías de la Constitución Nacional de manera pornográfica. Entonces, hay un problema de liderazgo, claramente, y ese problema de liderazgo tiene que ver con un cambio en las reglas del juego. Y hay un problema de trasvasamiento generacional y social. Y el trasvasamiento es bilateral. No es que viene la vieja guardia y pum, te tira el fardo. No, es una combinación. Por eso a mí me gusta que haya combinación entre, qué sé yo, una militante de toda la vida, como Kelly Olmos y Tai. O Tayana y yo, digamos, ¿no? O sea, creo que eso puede expresar algo potente. Ojalá, es un laburo que tenemos que hacer, ojalá lo podamos lograr. Hay buena gente, hay buena madera, ¿no? Eso es lindo. Hay ideas, y por ahí ahora nos toca, por ejemplo, déficits que tenemos, ¿no? Hay compañeros que tienen nivel de conocimiento que no es muy alto. Claro. Es un déficit. Bueno, hay que trabajar sobre eso. Hay que mostrar a la gente quién es Itai Hackman. Un chabón que vendía relojes, que estudió economía laburando de playero de una estación de servicio. No tengo que fumar a alguno que dice que es un cheto. Vivió siempre en Constitución. Es un laburador y debe ser de los mejores economistas que hay en el país. Lo que pasa es que tiene, de nuevo, hay gente que no tiene esa personalidad estridente que en este momento, nos guste o no, garpa comunicacionalmente. Esto es así. Pero no podemos ser todo vikingo. Claro. No podemos ser todo vikingo. Si no, no va a funcionar la cosa. Juan, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias. La CIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI y un perjuicio económico que supera los 16.000 millones de pesos en 2023. ¡Ah, la mierda!, decís. El informe abarca el último año del gobierno de Alberto Fernández. Reveló falta de controles, contrataciones deficientes y fallas en la gestión de afiliaciones y prestaciones. Por supuesto que todo el gobierno nacional salió a hacerse eco de esta auditoría, a decir, miren lo que choreaban los anteriores, a resaltarlo, a decir, nosotros estamos investigando, vinimos a cortar con todos los curros, vamos a cortar todos los curros. Y este señor que vemos en pantalla, Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, dijo, miren, estamos cortando con todos los curros. Resulta que ese informe que hizo la CIGEN con esta gestión y que el gobierno salió a difundir, cuando vos entrás al informe, habla muy específicamente de una de las seccionales del PAMI. En la UGL 6 se afanaban todo, está diciendo. Ahora, para sorpresa mía, que fui a poner en Google quién estaba en la UGL 6, que es la de Capital Federal, la más importante de todas durante el gobierno de Alberto Fernández, me encontré que estaba el actual titular del PAMI. Entonces esto es joda, es el gobierno denunciando al propio gobierno, porque en definitiva, a este hombre que ahora el gobierno nacional, la CIGEN, dice es corrupto, se estaban choreando toda, ¿cómo es? Lo premian por chorearse toda. Pero lo más llamativo de todos, y ahí los invito a compartir el final de esta triste historia, es la nueva baja en el gobierno. Echaron al titular de la CIGEN. El guaso que lo señaló. El guaso que había dicho que estaban choreando en el PAMI. O sea, no es que echaron al choro, o no es que atraparon al choro. Lo que hicieron fue echar al tipo que puso luz sobre el choro. Exactamente, querido Elio Pipo Rossi. Usted lo entendió a la perfección. A la perfección. ¿Tenemos? Sí, claro, ahí está. Queridos amigos, los escucho, no sé si no los veo, pero los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos también, ya seguramente acomodamos tema imagen, te escuchamos perfectamente. Horacio, ¿cómo estás? Y bueno, la situación está muy complicada, realmente se hace escandaloso. Si hubiera sido otro gobierno, hace rato largo que le hubieran hecho juicio político, lo hubieran destituido.
pero hay que entender que detrás del payaso detrás de Milei, hay un capital financiero muy fuerte, o sea, el capital financiero internacional, que es el que lo soporta. ¿Por qué? Porque quieren endeudarnos y a cambio de esa deuda quedarse con nuestros recursos naturales. Tan sencillo y tan directo y tan cierto como lo que estoy diciendo. Sin duda. Los grupos financieros internacionales, claro, lo sostienen. Fíjate que no tiene nombre. Lo que ha aparecido ahora con esta denuncia de Diego Españolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, le estaban tratando una ley en la cual recortaban la asistencia a los discapacitados. Y él salió diciendo, miren, acá le estamos recortando la asistencia a los discapacitados, pero los laboratorios llegan a un sobreprecio, un 8%, y ese 8% lo viene a buscar Karina Milei o Lule Menem, lo dice él, está en las conversaciones con él, con Javier Milei. Dice, están chorreando debajo mío, y le echa la culpa a Karina Milei y a Lule. Sí. Dice, claramente está grabado, él sigue diciendo lo mismo, no es que dice, no, me retracto, no, él sigue insistiendo lo mismo. Por supuesto, salió toda la parafernalia de los grandes intereses a defenderlo a este monigote. La sacaron a Martín Menem diciendo que él pone la mano en el fuego por Karina y por Lule. Es una cosa hipócrita. Y los grandes laboratorios son los que bancan la campaña de Milei. Han pagado una nota afuera, donde dice el sueño argentino. Los grandes laboratorios tienen nombre apellido, son Elea, Ruemer y Bagó. Ruemer, Bagó y Elea ganan fortuna. Hay otros, pero estos son los más grandes, ganan fortuna vendiendo con sobreprecio al Estado, el Estado le paga y un 8% de ese sobreprecio va a la caja negra de la política de los Milei. Bueno, esto está demostrado. Con connivencia con gobernadores, le han vetado el aumento miserable a los jubilados. Lo hemos hablado con usted la semana pasada. El aumento total de los jubilados, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, significaba solamente el 0,71% del PBI. 0,71% del PBI. Cuando el año pasado dejaron caer la ley por la cual se había creado el impuesto país, que es 1,75% del PBI. Pagaban más de 2 veces el aumento de los jubilados. A los que compraban dólares de ahorro, el impuesto país significaba un 30%. Si vos comprabas dólares de ahorro, tenías que pagar un 30% de impuesto país. Y si vos querías importar con dólares que no son tuyos, y se lo tenían que pedir a los bancos, si los bancos se lo piden al Banco Central, tenían que pagar el 17,5%. Lo eliminaron, se dejaron caer el 23 de septiembre, cayó la ley y no la renovaron. Con ese 1,75 hubieran cubierto un aumento miserable, porque ese aumento de 7,2% a todos los jubilados, 7,2%, y el bono de 70.000 pesos, se va a los 110.000 pesos y ajustarlo por índice de precio del consumidor. Un aumento miserable, y sin embargo, después el caso aberrante de Petovelo, que sigue reteniendo alimentos, frazadas, elementos para la población más vulnerable, lo da en cuentagota de los amigos. Bueno, todo esto, el peor de todos ahora, el ANMAT que no existe, no controla el Estado, no controla nada. Hay más de 100 muertos por el fentanilo contaminado y nadie dice. Toda esta barbaridad que estamos viendo están avalados por los grandes medios corruptos que reciben plata de los grandes laboratorios, los grandes bancos, los que se benefician con esta política. Entonces vos ves a Clarín, ámbito financiero, todo disponiendo en defensa de esta denuncia de corrupción directa del director del organismo, Diego Españolo, y poniendo en defensa a Martín Menem o al mismo Lule Menem o a Karina Milei. Es payasesco, grotesco, y la historia va a hablar muy mal de este presente que estamos teniendo. Sin dudas, de eso no hay dudas, Horacio. Y la semana pasada, yo no estaba, pero lo escuché después, por supuesto, veía que se hablaba de las tasas de interés, ¿no? En este espacio, en tu columna, de las tasas de interés del gobierno, que tenía un problema, ¿no? Que de alguna forma iba pateando para adelante, ofreciendo cada vez más tasas y que iba perdiendo credibilidad. Un poco, porque cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, y algunos se volcaban al dólar nomás, haciendo caso omiso a la propuesta del gobierno de seguir renovando los bonos, ¿no? Con intereses cada vez más altos. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cómo lo ha resuelto el gobierno en los últimos días? ¿Cómo ha logrado o no convencer a los bancos de que sostengan el bono y no se vuelquen a los dólares? Mira, no lo resolvieron, están a merced de los bancos. Acá hay 10 bancos que manejan todo el sistema financiero. Lo hemos hablado muchas veces con ustedes. Hay 61 bancos autorizados a funcionar, 14 compañías financieras, más de 143 fintechs.
pero 10 bancos captan el 70% de los depósitos. El Banco Nación capta el 20% de los depósitos y 9 bancos privados captan 50% de los depósitos. El Banco Nación se maneja igual que un banco privado. El 60% de los depósitos que capta el Banco Nación, por eso no hay crédito para nadie. Se da vuelta, el 60% de los depósitos capta. O sea, que el gran captador de depósitos es ahorro público. El 60% se da vuelta y financia al Estado. Le compra estos bonos. O sea, que el Banco Nación también hace plata con este bono. Y cuando compra dólares, el compra dólares para los clientes. Entonces, de acá vos tenés que para no comprar dólares a los clientes, que entre paréntesis ya se fueron 26.000 millones de dólares, se fugaron de este país. No puedo tomar diciembre porque el balance cambiario es mensual. Desde el 1 de enero del 2024, lo dijimos la semana pasada, hasta el 31 de julio del 2025, se fugaron 26.000 millones de dólares. ¿Quién lo compraron? Los bancos. Los bancos les compran a nosotros. A los bancos. Horacio, te escuche, se escucha entrecortado y no se te está entendiendo, lamentablemente. A ver si lo podemos acomodar. Algo con el micrófono. A ver ahora. A ver, habla ahora. Horacio, a ver si estás. Espero que ahí estoy. Yo sí. Siempre los escuché bien. Ahora te escuchamos mejor. Recién mientras estaba se perdía, se cortaba y se perdía. Si nos puedes repetir. Repito todo. Sí. Vos tuviste, no podemos tomar diciembre porque el balance cambiario se presenta mensualmente, pero desde el 1 de enero del 2024 al 31 de julio del 2025 el balance cambiario demuestra que se fugaron 26.000 millones de dólares. Entró plata por el blanqueo, entró plata por el superávit comercial, tomamos préstamos por 22.000 millones de dólares, 14.000 con el Fondo Monetario Internacional, 3.000 por la colocación de 2 repos y 5.000 con el Banco Mundial y el BID. Una barbaridad. En total suman 65.000 millones de dólares. 20.000 aumentaste las reservas, se te fueron 26.000 millones de dólares. ¿Y quiénes los llevan? Los bancos. ¿Los bancos cómo los llevan? Muy fácil. Los bancos captan depósitos del público y en vez de financiar la producción, el comercio, la construcción, no, financian la especulación, financian la compra de dólares, como hacen las grandes empresas, o en este caso la colocación de títulos a estas tasas que después van a convertir en dólares, altísimas tasas. Lo que está pasando ahora con respecto a los títulos, si yo le dijera a todos ustedes que en lo que resta del año, el 27 de agosto, el miércoles 27 de agosto tiene el segundo vencimiento, vencen 13,8 billones de pesos, los cuales se supone que 4,7 billones de pesos están de poder del Banco Central, o sea que depende de los bancos que la renueven 9,1 billón de pesos para cerrar agosto. 9,1 millones de pesos son más de 7.000 millones de dólares. 9 a 1.300 pesos el tipo de cambio, son más de 7.000 millones de dólares. Depende de los bancos, depende de estos 10 bancos que estamos nombrando, que estos 10 bancos le renueven a altas tasas, por supuesto. Dijeron, bueno, le vamos a colocar una tasa a Tamar. La tasa a Tamar es la tasa por depósito de más de 1.000 millones de pesos, como si cualquiera pudiera depositar 750.000 dólares. La tasa Tamar cerró la semana pasada, una tasa del 76,6% anual. Ellos dicen que la inflación va a estar 28, 29% anual y le están pagando los bancos la tasa Tamar del 76,6%. ¿Te das cuenta? Si le pagas a los bancos una tasa del 76,6%, el que quiera tomar un crédito, los bancos se plata segura, le prestan al Estado al 76,6%. Ese banco por un descubierto en cuenta corriente te cobra más del 100%, 110, 120% anual. Claro. Por un descubierto en la tarjeta de crédito que no podés cancelar, te va a cobrar 140, 150%. O sea, pagamos todos esta carrera especulativa que está haciendo el gobierno, de atrasar el tipo de cambio es profeso para monitorear supuestamente la inflación y para eso son las tasas. Fue acordado con el Fondo Monetario Internacional. En el último acuerdo del Fondo Monetario Internacional de junio, ellos cuando habían puesto en abril la banda de flotación dijeron, bueno, para contener el techo vamos a subir la tasa de interés. Y el Fondo Monetario Internacional se lo avaló. Claro. O sea, por eso las tasas pueden volar y los bancos lo saben, están ganando fortuna, 76,6% anual de interés. A ver, seguramente va a ser mayor. El resumen es, para que la plata no vaya al mercado, y por lo tanto no inviertan los bancos en dólares, comprando dólares, elevando el precio del dólar, el banco lo que le ofrece el Estado es a esa plata, dámela a mí y yo te voy a dar un interés altísimo, mucho más alto que la inflación, pero mucho más alto que la inflación. Entonces le ofrece el negocio seguro. Claro, y en ese caso,
repercute que los bancos, en vez de prestarle a la gente, digamos, a nosotros, ya sea a través del crédito, de la tarjeta, lo que sea, prefiere prestarle al Estado a ese precio, y a nosotros para prestarnos nos va a prestar carísimo, para que le convenga. Exactamente. O sea, así nos afecta en la economía micro, en la de bolsillo, en ese sentido. El banco prefiere prestarle al Estado, total hacer un negocio seguro y redondo, y si nos presta a nosotros, y bueno, que paguemos carísimo. Ahora, fíjate, las pequeñas y medianas empresas se piensan con descubierto en cuenta corriente, porque a ellos dan una línea de crédito con tasas pactables cada 30 días a 180 días, pero ellos, bueno, si necesitas más plata, te autorizo a girar cheque hasta tanto. Y ahí te rompen la cabeza. O sea que ellos no quieren que haya inflación por el aumento del dólar, pero va a haber inflación no para los grandes, porque los grandes tienen recursos propios. Para las pequeñas y medianas empresas que no van a poder comprar ni siquiera los insumos porque no van a tener la plata para comprar. Entonces acá se produce una concentración mayor de la economía, porque con el asunto de tratar de que no se pase el dólar, están congelando, van a frenar más la economía, hay un parate en la economía. Esto de acá hasta fin de año. Puede haber un atisbo de solución si en octubre pierde Milei. Si pierde Milei en octubre, ahí es barajar de nuevo. Acá hay una premisa que Shepard le hace decir en su obra Julio César a César, cuando dice que no vaya al Senado que iban a matar, y él dijo, prefiero un final desastroso que un desastre sin fin. Bueno, acá nosotros estamos en un desastre sin fin, cada vez peor. Cada vez estamos peor, cada vez la situación es peor, hay más desocupación, más parate, más cierre de empresas, más importaciones para los ricos, más libertades para los ricos. Le dan todo, le eliminan los impuestos, le permitís importar, autos chinos a precio vil. Todo esto para los sectores más ricos mientras la población no llega a fin de mes. Los jubilados marchan y los reprimen. Bueno, toda esta situación se va a agudizar, salvo que en octubre la población tome conciencia de lo que es este gobierno, un gobierno de lacayo del poder económico, sobre todo el poder económico internacional, y se lo haga, no se lo vote, por lo menos que no lo vote. No votarlo sería vetar el gobierno de Milei. No hay que votarlo. Si vos lo votás en Milei, van a seguir con esta ya no sé cómo llamarlo, ingominia, ya no sé cómo llamarlo, esta destrucción de la sociedad argentina, este olvido de la población, esta miseria que estamos viviendo el grueso de la población, mientras una minoría se enriquece, nos endeuda, para después a cambio de la deuda tener que dar nuestros recursos naturales, con lo cual no solamente hipoteca el presente, sino hipoteca en el futuro los hijos de nuestros hijos. Esta es la situación. Horacio, y vos hablás de las elecciones de octubre, pero antes están las de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno le da mucha importancia, y a pesar de que dicen que no le va, ellos anticipan que quizás no le vaya tan bien. Yo calculo que es una estrategia también para jugar callados y que les vaya mejor de lo que ellos anuncian, ¿no? Y venderlo como un gran triunfo. Pero si al gobierno le va mal en septiembre, ¿cómo crees que puede reaccionar el mercado, ¿no? Esa entelequia que se llama el mercado de cara a las elecciones de octubre? Bueno, ahí sí se acelerarían también los plazos, aún antes de octubre. Si Kicillof quedara parado, hiciera una elección, quedaría parado como candidato a presidente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedaría parado como candidato a presidente de la República. Ahí enseguida los grupos locales, como los centraqueros, se van a reconvertir. Se van a dar cuenta que la experiencia de Milei se agotó. Yo creo también, acá no tengo pruebas, pero creo que lo digo, Palmiro juega también con esto. Acá hay un grupo local, sobre todo el grupo que lo apoyó a este imbécil, a este enfermo de Milei, que había hablando del grupo Mejián, Compañía General de Combustible, y los Roca de Techín, pero apoyaron a Milei, hicieron llegar acá, y hoy Milei no les atiende el teléfono. Entonces estos grupos, por eso hicieron ese grupo de 6 gobernadores del Distrito Federal, lo impulsan ellos, y tratan de crear alguna alternativa a este gobierno. Con cuidado, porque ellos son socios menores del capital financiero internacional, le temen al capital financiero internacional. Entonces, tanto Techín como Pagani de Arcor, como los Blaquier de Ledesma, muchos de estos tratan de moverse sigilosamente, pero que van creando una alternativa. Si Kicillof queda bien parado, seguramente que ellos juntarían lo que tienen alrededor de Kicillof. Recordad que el Congreso de la Nación, mal o bien, la Cámara de Diputados juntó 2/3 de los votos para vetar varias de las aberrantes, por ejemplo, esto de la discapacidad, esto de... Bueno, esto de destruir el INTA, el INTE, esto se lo frenó el Congreso de la Nación con 2/3. O sea que la masa crítica del 2/3
Cierto que el Congreso no es garantía de nada, pero la masa crítica la tienen. Y si hay una jugada muy fuerte en los grupos locales, va a haber un juicio político a Milei y la Asamblea Legislativa lo destituye. Ahí podría jugar Villarruel, porque ahora se está despegando el gobierno. Hay que ver cómo están. Pero sí, no la tienen toda consigo, pero también las elecciones del 7 de septiembre, dentro de 2 domingos, son un punto fundamental para saber cuál es la concepción que tiene nuestra sociedad de este gobierno, que la tiene muy distorsionada, de hecho lo han votado. Yo acá en la Ciudad de Buenos Aires no hubiera podido ganar Manuel Adorni si no hubiera tenido el voto de los jóvenes precarizados, de los jubilados. Esto es inaudito. Bueno, acá, si ha pasado acá, ha pasado también en la ciudad de Salta. Pues habría que ver cuál el nivel de conciencia de la población no es el mejor. Estupidizado, embritecido por los medios. No saben a qué atribuir el nivel de pobreza y de insignificancia que tiene la sociedad. No se los ningunea, no tiene ningún peso en la sociedad, no tiene representantes en la sociedad. Ni los sindicatos, nadie lo representa. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, pues yo lo veo en la marcha de los jubilados, voy cada tanto a la marcha de los jubilados, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una orfandad casi absoluta. Claro. Por eso la policía le pega, le tira gas pimienta en los ojos. Bueno, toda esta realidad que estamos viviendo, si el pueblo tomara conciencia de lo que significa esto, por en realidad todo que verlo. Depende más, hoy la situación económica depende más del nivel de conciencia de la población, que se dé fin a este gobierno apátrida de Javier Milei, que se le haga juicio político, tienen que ir presos, porque tienen no solamente el caso Ligra, no solamente el caso de discapacidad, tienen miles de causas pendientes, tienen que ir preso y destituirlo, y a su vez o a otro gobierno, o por lo menos un gobierno de transición, y que llama a elecciones nacionales nuevamente. Hay todo por verse. Horacio, cortito, sé que no es lo tuyo la política, pero justamente lo que quiero es un análisis más desde el punto de vista económico. ¿Crees que estos grandes empresarios o grandes empresas argentinas pueden encolumnarse detrás de Kicillof? Digo, a pesar de su pasado y su origen kirchnerista o marxista, que algunos incluso le endilgan a Axel Kicillof, ¿pueden llegar a cerrar fila detrás de una alternativa con él a la cabeza? Mira, yo creo que los grupos locales jugaron primero estos 6 gobernadores, pero estos 6 gobernadores no mueven al perímetro y fueron cómplices del gobierno de Milei. Y ahora, como que quieren rever esa situación, está Schiaretti detrás de todo esto. Schiaretti va a ser diputado nacional, podría ser unos candidatos presidenciales de ese grupo. Como ese grupo no alcanza, los grupos locales son capaces de apoyar. Si Kicillof hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, los grupos locales se van a reconvertir y van a apoyarlo a Kicillof. Sí, de eso no tengo ninguna duda, porque ellos la verdad que son como, ¿cómo te puedo decir? Como cucaracha plástica, resisten todo. Han resistido a todo, se reconvierten a todo. En su momento lo apoyaron a Kirchner, en su momento, contra Menem, porque Menem había jugado ya abiertamente en el 2001 contra los grupos extranjeros. La pelea entre los devaluacionistas y los dolarizadores eran los grupos, sobre todo españoles, que tenían varias inversiones. Estaba Repsol, tenían Telefónica, los grupos españoles estaban muy enfrentados con los grupos locales, y los grupos locales jugaron con Dualde, en contra de Menem, y después jugaron con Kirchner, que era el candidato de Dualde. O sea que son de reconvertirse. En eso no tiene ningún plurito, ningún problema. Hoy pueden decir una cosa, mañana pueden decir otra. Después la pagan como están pagando. Pablo Roca, la burguesía no es una burguesía muy inteligente. Pablo Roca decía en el 2015, para decir a la Cristina Fernández de Kirchner, que vamos a estar mejor. Y en 2016 casi va preso, porque Estados Unidos le pidió la cabeza por el caso de los famosos cuadernos de Centeno. Él le echó la culpa a 2 empleados de él. De una coima de 100 millones de dólares que él no sabía, y que 2 empleados de él, 2 viejos empleados de él, se hicieron cargo de ese tema y él salió ileso. Pero igualmente Estados Unidos le había sacado la visa para ir a Estados Unidos, a Pablo Roca. Después se reconvertía en Reagan, pero en su momento él decía, vamos a estar mejor, porque habían apostado a Macri, y casi va preso. No es una burguesía inteligente, ni nacional. Es sátrapa y ellos quieren que el Estado quede destruido, porque lo que lo limita a ellos es un Estado fuerte. Fíjate, todo lo que hizo Milei no hubieran podido hacerlo con un gobierno como el de Ilía, como el de Perón, como el de Néstor Kirchner. Ellos necesitan eliminar el Estado, que el Estado no los limite. El Estado es el que les impone la regla de juego. De hecho, la función económica del Estado es regular la actividad económica, es imponer la regla de juego, que obviamente Milei no pone ninguna.
Sí, pero al mismo tiempo cuando el Estado no pone las reglas de juego, muchas veces lo que se favorecen son los capitales, los intereses internacionales y no tanto los de ellos, ¿no? Es como paradójico en ese sentido. Porque digo, estados que desregularon fueron nombrados recién el gobierno de Menem, el de ahora el de Milei, y quienes salen más favorecidos, los intereses internacionales a veces, ¿no? Exacto, por eso que ahora revén esa situación y por eso no se le han agarrado, que después, de hecho han armado un grupo de 6 gobernadores, con el que Arete la cabeza como diputado nacional y posible presidente. También pueden jugar con Villarruel. Recordemos que todos estos grupos locales fueron los que apoyaron el golpe del 24 de marzo del 76. Y Villarruel es abogada, ha sido abogada de Checolat, o sea que no le da asco a nada, ha sido abogada de Checolat y ha visitado a vivir en la cárcel. Es un grupo tan, ¿cómo te puedo decir? Tan que no le interesa a la sociedad. Son grupos locales, pero no tienen nada. No es una burguesía nacional, es una burguesía local. De nacional no tiene nada. Se venden al mercado postor y quieren su negocio. Esta vez les ha ido mucha plata, ganaron, pero los internacionales ganaron mucho más y tienen mayor perspectiva de quedarse con nuestros recursos naturales, cosa que a ellos ya no les causó gracia. Lo hemos hablado alguna vez cuando fue la pelea del Club de Petróleo, ellos lo habían traído a Eduardo Rodríguez Chirilo y los grupos internacionales con Caputo a la cabeza le pusieron a Daniel González para arriba y lo sacaron del Club de Petróleo, que es el club de rancho de ellos, de los grupos locales, está el Mequián, este Techín. Sin embargo, los grupos internacionales lo desplazaron. Esto que le pasó ya le sirvió de advertencia para saber que lo van a seguir desplazando. O sea que no sería nada raro que estos grupos locales también, si Kicillof hace una buena elección, terminen apoyando a Kicillof o terminen apoyando alternativas distintas a los grupos financieros internacionales que son Caputo, Bausili, Vladimir Werni, José Luis Deza, Pablo Quirno, que son los principales funcionarios. Milei es un payaso, lo dejan robar, lo dejan hacer piratería, pero los que manejan la política económica son los 5 hombres que vivían en Estados Unidos, vivían en Nueva York, que pues, cambiaron domicilio para venir acá para trabajar para esos grupos extranjeros que está diciendo vos, para Blackwood, para Vanguard, para Fidelity, para Pinco, para Gran Marcí. Este es el problema. Y el problema también, Horacio, y quizás demasiado pesimista, es que justamente de estos empresarios argentinos que acaba de describir, que golpearon la puerta o que sacaron de la mano de los cuarteles a los milicos, son de los que dependemos ahora para ponerle fin a este desastre. En principio, eso también es terrible, ¿no? Pensar que, digamos, al final, la esperanza de terminar con los saqueadores internacionales viene de la mano de los saqueadores nacionales, ¿no? Bueno, acordate que la misma imposición pasaba con Kirchner. Kirchner le puso límites. Yo lo que creo que el Estado, utilizando la fuerza del Estado, tienen que imponer límites a estos grupos. Si estos grupos siempre buscan el beneficio para ellos. Un Estado fuerte le tiene que poner límites. Si lo puso Perón, se lo puso Elías. A Elías lo derrocan los laboratorios y las petroleras. Y se lo puso Néstor Kirchner, hasta que se murió. O sea, vos tenés un Estado fuerte con el apoyo de la población y hablando de la población y comunicándole, empoderándolo, decían ellos, empoderando a la población, que la población tiene conciencia que somos ciudadanos tanto nosotros como ellos y que el país nos pertenece tanto a nosotros como ellos y poner la regla de juego que es lo que tiene que hacer todo el Estado. El Estado, la función económica del Estado es regular la actividad económica, es establecer la regla de juego y eso es lo que está faltando. Estos grupos locales van a querer que los que vengan ahora lo apoyen a ellos, en desmedro de los grupos internacionales. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el que se defienda sea nuestra soberanía nacional, sea nuestra independencia económica y sea la justicia social. Esas 3 banderas que tenía el peronismo y que tenemos que volver a replantear. Yo vengo del radicalismo, pero esas 3 banderas, soberanía política no tenemos, independencia económica que no tenemos y justicia social. Con esas 3 banderas, un Estado se hace fuerte y se hace fuerte la población. Y los empresarios invierten, hacen su ganancia, pero tienen que distribuir de acuerdo a la regla de juego de la democracia. La democracia y el Estado es lo que más les embroma a los grupos de poder. Así es, Horacio. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje
y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos,